de la Divina Revelación Alfa y Omega, vamos a compartir esta noche un programa rompiendo los esquemas. Nos hemos adelantado media horita más, ya que tenemos también un enlace para nuestros hermanos en Cuasar, allí en Huaraz. Bueno, vamos a también realizar estas labores y eso va a ser a partir de las 8, lo cual vamos avanzando en cuanto se refiere a este tema tan bonito sobre ciencias médicas integrativas, la alimentación vegetariana, alimentación saludable y lo que es los micronutrientes y los macronutrientes. El día de ayer hicimos el programa, pero el audio no salió como queríamos. Bueno, vamos a retomar la segunda parte. Siempre agradecer por siempre y para siempre a nuestro amoroso Padre Eterno, a nuestra Divina Madre Universal Omega, la mejor amiga, que crearon nuestro Divino Espíritu, la Divina Maravilla que vosotros lo habéis enlodado, nos dice la Santísima Trinidad. Es que realmente, hermanos, nacimos inocentes. Pedimos al Divino Padre Eterno venir a estos mundos como escuelas y muchas veces caemos y después de toda una experiencia de reencarnaciones tenemos que volver tal como salimos, inocentes. Esto es una lucha tremenda del espíritu para poder retornar a su lugar de origen. Nuestro divino hacedor prefiere ser alegre como un niño. Por ejemplo, teniendo tantas geometrías, escoge la filosofía de un niño. Está en todas las psicologías, en todas las filosofías, en el todo sobre el todo, y hasta la nada está dentro del todo. Porque la nada es una sensación que tiene existencia real. Y realmente muchos pueden decir que la nada existe. Realmente basta pensar en la nada y la nada ya existe. Es la negación del ser. Es la negación del conocimiento. Y el que nada aprende, nada sabe. Y el que nada sabe, nada puede enseñar. Y debemos aprender y salir de esa nada. Nuestro Padre Eterno, nuestra Madre Celestial, poseen la psicología alegre de un niño, que está en todas las psicologías, filosofías, en las conocidas, en las desconocidas, en lo infinitamente contractible, en lo infinitamente expandible. Cuando Cristo dijo: dejad que los niños vengan a mí, porque de ellos es el reino de los cielos, no se lo impidáis. Significa, hermanos, que porque mi divino Padre y mi divina Madre son alegres como un niño. La divinidad se hace lo que su divino libre albedrío quiere que se haga. El Hijo primogénito tiene un divino libre albedrío y el divino Padre Celestial igual. Mas escrito está que Dios está en todas partes. Y que Padre e Hijo son una sola reencarnación, un solo nacimiento, una sola doctrina, y conservan sus libres albedríos. Que el divino hacedor tiene hijos arriba, abajo, el divino principio de arriba es el mismo principio de abajo. Vais para ser soles de infinita sabiduría, vais para ser grandes en el reino de los cielos, sois relativos en grados infinitos. La divinidad es realmente santa, porque es único. Todo llamado santo en la tierra, a él le deben la vida. La humildad, hermanos, no requiere de títulos. Eso os demuestra una moral falsa. Bueno, de esta forma iniciamos pues nuestro programa y vamos a ampliar nuestros conocimientos de lo que hemos realizado en nuestro programa anterior.
Hablar sobre la alimentación saludable, hablar de los micronutrientes, hablar de los macronutrientes es bastante amplio, bastante profundo. Ayer no se escuchó el audio y es por ello que vamos a tratar de sintetizarlo y explicarlo. Pero quiero empezar con lo que es parte de nuestro aprendizaje, el conocernos a nosotros mismos. ¿Cómo podemos conocernos más y mejor? No hay como la más grande autoridad en la medicina, nuestro Padre Eterno, el Hijo de Dios, que nos dice, escribe el alfa y la omega. En la prueba de la vida, el mundo acortó su propia vida. ¿Por qué podemos acortar nuestras vidas? Es que el ser humano, hermanos, consume alimentos que aceleran el envejecimiento de nuestras células y lógicamente causa disfunciones en nuestros sistemas. Por ejemplo, el Divino Padre Eterno nos dice, envejecéis desde el mismo instante en que nacéis. Se nace envejeciendo, toda fuerza sale de un magnetismo dentro de otro magnetismo. Pero a eso le aceleramos cuando, por ejemplo, trasnochadas, amanecidas, lógico que no son por el trabajo, sino por el vicio. Alimentos embasurantes, mucha azúcar refinada, carbohidratos refinados, que es muy distinto de un carbohidrato integral. Eso debemos diferenciar, lo que generalmente no se explica. Las bebidas gaseosas que contienen ácido fosfórico corroe los huesos, quita calcio. El café también de igual manera quita calcio, va botando literalmente el hueso. Cuando se consume, por ejemplo, este tipo de bebidas, va favoreciendo a las infecciones, favorece a los tumores y esto conlleva pues a mermar la función digestiva, hormonal, endocrina, ósea, nervioso y todo sistema vascular sanguíneo. Entendiendo esto, comprendemos que en nosotros está poder alcanzar lo que en el Divino Evangelio con sabiduría nos dice nuestro Divino Padre Eterno. El ser humano estaba genéticamente o en el Divino Reino, digamos, para que pueda alcanzar una edad de 120 años. O sea, la edad de 60 es como la mitad. Y esto dependía de nuestra alimentación, de nuestro ritmo de vida. Buscar el campo, la oxigenación, y esto nos dice el médico de médicos, nuestro divino alfa y omega. El campo encontramos mayores iones, mayor aniones, mayor oxigenación, mayor pureza, tanto de aire como también de pensamiento, de ideas. Entonces, ¿qué la diferencia de las ciudades? Y cuando consumimos alimentos más crudos que cocidos, prolongamos nuestras células de vida. Por ejemplo, sabemos que las células en los cromosomas tenemos como un capuchón que se llaman los telómeros. Y estos telómeros, gracias a la telomerasa, hace de que se mantenga en óptimas condiciones y pueda reestructurar las células en el proceso de la mitosis, no dos células viejas, sino nuevas. Y eso se está produciendo constantemente. Nacen nuevas células, mueren otras células, pero esto conserva la vida de nuestra geometría. Pero ¿qué sucede? Cuando hay factores emocionales muy serios, problemas familiares, digamos en el trabajo, en el hijo, la hija, el esposo, la esposa, no sé, desencadenan factores emocionales que afectan directamente al sistema inmunológico. Porque somos tanto emocional, intelectual, energético, magnético, corporal. No solamente debemos ver la parte corporal física, sino también la parte emocional, psicológica, que ejerce influencia en los órganos. Por ejemplo, un miedo, un temor, afecta a la tiroides, la función tiroidea, los ojos, la visión y los riñones. Y así proyectémonos. Por ello, es muy importante
lo que el médico de médico, nuestro divino Padre Eterno, nos dice. En la prueba de la vida, el mundo acortó su propia vida. Recuerdo, por ejemplo, las diferentes investigaciones muy profundas en la medicina en Europa, en Asia, por ejemplo, los mejores en terapia celular, en reestructuración celular, anti-aging, anti-envejecimiento. Se utilizan unos pequeñitos gusanitos que se les hace ayunar. Los que ayunan, por ejemplo, la primera generación vive y los que comen todos los días mueren y la generación que ayuna sigue viva. Pasa la segunda generación, esta generación muere y los que ayunan siguen vivos. Tercera, cuarta, hasta quinta generación y los gusanitos que ayunan siguen vivos. Y esto es una forma de, digamos, entender que los alimentos crudos no nos envejecen, al contrario, prolongan nuestra existencia. Nuestras células, nuestros telómeros, nuestra telomerasa, nuestros cromosomas trabajan perfectamente. Y esto es lo que precisamente debemos comprender y entender. Y a la vez ponerlos en práctica, ¿no? Bien. Entonces, ¿qué cosa más acorta nuestra vida? Cuando no consumimos los alimentos adecuados y de calidad. No podemos hablar de cantidad sin calidad. Es más importante la calidad que la cantidad. Puede ser una cantidad de alimentos transgénicos que es un desastre para la salud humana. Podemos hablar, por ejemplo, de alimentos cárnicos que, como siempre hemos orientado, pueden tener abundante ácido araquidónico, que es la grasa que favorece a la inflamación, a la digestión inadecuada, el azufre, la urea, el ácido úrico, el ácido sulfúrico, el ácido nítrico, las dioxinas, la cadaverina, la putrescina, el ácido nítrico que va hasta las membranas que se engrosan, y el azufre, la urea a la parte del tejido conectivo. El benzopireno, por ejemplo, que se desprende cuando la carne es quemada o frita o en el carbón, es carcinógeno. Los nitritos que se le pone a la carne hacen de que no se descomponga fácilmente y esto es tóxico, es tumoral. No tiene fibra la carne. Y las hormonas que se le ponen es mucho clenbuterol, que es carcinógeno, aumenta la masa muscular y muchos antibióticos. Entonces los colegas que, por ejemplo, en el campo de la salud nos dicen coman carne de cerdo y esto, los antiguos han comido todo esto, no nos dicen la verdad. Y más aún el principio del mandamiento que dice no matarás, ni te matarás, ni mandarás a matar. El ser humano, su naturaleza es frugívora. Nuestros dientes, nuestros molares, los premolares, los incisivos y nuestros caninos que apenas se dan es para, por ejemplo, masticar los granos y cortar, digamos, las frutas. En cambio, si ustedes ven las piezas dentarias de un carnívoro como el león o la hiena, son realmente puntiagudas. Y esto hemos visto, por ejemplo, en los esquimales que comen abundante carne, algunos, ¿no? Otros son también vegetarianos. Los carnívoros, su diente es como si fuera del perro, bien puntiagudo. Entonces se ha alterado nuestra naturaleza y lógicamente viven menos. Entonces, al ingresar a la alimentación vegetariana tenemos que tener un balance nutricional y eso es lo que vamos a hablar sobre los micro y los macronutrientes. Pero terminemos esta ley de nuestro divino creador médico de médicos. En la prueba de la vida, el mundo acortó su propia vida por propia ignorancia, porque no quisieron conocerse a sí mismos. No se preocuparon por sus propias moléculas del cuerpo. No se preocuparon por sus propias moléculas del cuerpo. La alimentación diaria no fue estudiada para no caer en el extraño desequilibrio vitamínico. Y justamente es lo que vamos a hablar esta noche.
nos dice nuestro divino médico de médicos, nuestro Padre Eterno. Entonces, la ignorancia hace que el ser humano, por ejemplo, mate a los animalitos y consuma, y se está llenando de muerte, de agresividad, de ira, porque el animalito no muere feliz, ¿no? Se envenena su cuerpo, sus células, y esas sensaciones transmite al ser humano. Nuestro Padre Eterno nos dice, el instinto de comer carne todavía es producto de vuestras pasadas existencias, cuando nosotros éramos fieras, carnívoros, ¿no? Es una prueba que pedimos vencer esa sensación. Y el instinto muere cuando muere la carne. Cada nacimiento de nuevo es una oportunidad para desprenderse de esas imperfecciones que arrastramos de muchas existencias. Por eso que a unos les cuesta dejar de consumir la carne y a otros les es más fácil por su proceso de avance, evolución, comprensión, esfuerzo. Porque si uno hace un esfuerzo mental de estudiar, investigar, bueno, va dejando las carnes, y esto lo vemos nosotros en los pacientes. Si a un paciente con, por ejemplo, con un tumor, un cáncer, ya sea en primero o segundo grado, un melanoma, un tumor hipoficiario, se le brinda la carne, rápidamente avanza ese tumor, se vuelve más agresivo. Pero si le quitamos la carne, entonces prolonga su existencia. Esto ya de por sí nos va haciendo entender lo que dice esta frase, ¿no? La carne proviene de la muerte, por ello mata. El hombre no muere, el hombre se mata. Con un tenedor, con una cuchara, lleva a su cuerpo muerte. Y el ser humano es un ser vivo, y la enfermedad es la muerte. Y cuando cocinamos nuestros alimentos estamos llevando más desorden a nuestros alimentos. Por ello es que es muy importante más alimentos crudos, frescos, naturales. Como nos ofrece la naturaleza, ¿no? Las uvas, los melones, los ciruelos, los damascos, y bueno, todos estos elementos naturales. Y, por ejemplo, si queremos una ensalada, bueno, hacemos una ensalada de una zanahoria cruda, bien ralladita, el zapallito rallado, puede ser la papita rallada, la beterraga rallada, así crudita. Se puede utilizar el aceite de olivo y una pizca de sal marina. La sal marina es excelente, en mejor calidad que la sal común o corriente, que solamente tiene, digamos, cloruro de sodio, un poco de flúor y un poco de yodo. Lo que contiene la sal marina o la sal de Mars o la sal de Himalaya tiene 85 minerales, ya ustedes se imaginarán. Pero bien, terminemos la divina ley. Porque no quisieron conocerse a sí mismo. Entonces, el conocerse a uno mismo es investigar qué alimentos debemos consumir en proteínas, en grasas, en carbohidratos, en vitaminas y también en sales minerales. Y es lo que vamos a orientar hoy día. La alimentación diaria no fue estudiada para no caer en extraño desequilibrio vitamínico. No se preocuparon por sus propias moléculas del cuerpo, que acortaba la vida. El vicio, las drogas, las amanecidas, hizo el resto en el divino juicio de Dios. El Hijo de Dios descontará por segundos la diferencia de tiempo existente entre lo que se debió de vivir y lo que se vivió. Cada segundo de acortamiento de la vida tiene la equivalencia de una vida humana menos en la evolución del espíritu. Bueno, es que nosotros pedimos leyes y todas esas leyes están escritas en hermosos libros solares allá en el reino de los cielos. Bien, entonces vamos con lo que ayer estábamos hablando y vamos a ilustrar un poquito más sobre lo que es la medicina nutrigenómica y ortomolecular. La nutrición, pero en lo más microscópico de sus elementos, de sus oligoelementos, de sus principios activos, de las plantas y los tubérculos. Y a nivel molecular, cómo actúa en la protección de nuestro cuerpo. Entonces, vamos a entender un poco más y mejor sobre estos temas. Pero no solamente
es la parte biológica, sino también la parte mental, que es muy importante. Entonces, si hablamos, por ejemplo, de los micronutrientes y los macronutrientes, es muy importante entender que se puede, digamos, equilibrar, y para ello podemos compartir con ustedes una diplomatura en medicina ortomolecular y nutrigenómica. Tenemos los micronutrientes, y los sistemas altamente organizados necesitan componentes para realizar estos procesos en pequeñas cantidades, que llamamos los micronutrientes. Y las vitaminas, por ejemplo, que trabajan en estrecha relación entre sí y con otras sustancias, entre ellas las proteínas, por ejemplo, para facilitar los procesos orgánicos. Hablemos de los minerales, que ayer hablábamos. Se dividen, por ejemplo, en micro, oligoelementos y oligoelementos en macro. El organismo y los alimentos realmente se pueden, digamos, generalmente nutrirse en su forma iónica. Estos elementos químicos del organismo podemos dividirlo en elementos básicos, elementos esenciales y los oligoelementos, ¿no? Por ejemplo, en los elementos básicos tenemos el carbono, el hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno, ¿no? Entonces, esto podemos nosotros, por ejemplo, comprenderlo en una forma mucho mejor. Por ejemplo, vamos a ver que son, en el caso del carbono, en el caso del hidrógeno, en el caso del oxígeno, van a formar la base de los prótidos, de las proteínas, pero también de los glúcidos y lípidos, o sea, de las sustancias estructurales energéticas del organismo, estudiadas ya en nuestros programas anteriores. Pasamos. Hablábamos, por ejemplo, el día de ayer sobre los elementos esenciales. Y bueno, recuerden que a las 8 estamos enlazándonos con nuestro programa de horas. Vamos a hacer una pequeñita pausa y continuamos nomás hasta 1 hora. Pero hablemos del potasio, que es un elemento esencial. Su símbolo K, un electrolito sistémico, regulador del equilibrio ácido-básico e hidrosalino. También tiene un rol muy importante en el ATP. Actúa en el impulso nervioso y en la excitabilidad muscular. Por eso es que cuando hacemos ejercicio, por ejemplo, hacemos una maratón, alrededor de 42 kilómetros, 195 metros, ¿no? Bien. Terminamos, se ha consumido bastante potasio, ya que es la excitabilidad muscular, actúa en el impulso nervioso, el ATP, adenosintrifosfato, para hacer energía, para hacer movernos, correr ya. Esto se ha gastado bastante, y cuando uno termina le ofrecen las bananas, lo que es, por ejemplo, la papaya, que tiene bastante potasio, y lo recupera rápidamente. Tenemos las legumbres, también el tomate contiene bastante potasio. El sodio, por ejemplo, el cloruro de sodio es un electrolito sistémico regulador del equilibrio ácido, base e hidrosalino, que es un rol también muy importante en la formación del adenosintrifosfato de energía. Actúa en el impulso nervioso y en la excitabilidad muscular, que es muy importante. Tenemos la sal marina, la sal de maras, la sal de Himalaya, que son mejores. También la espinaca. En el huevo está en óptimas condiciones. Pero también tenemos el cloro. El cloro es muy importante porque forma el ácido clorhídrico del estómago, tiene funciones celulares, hay un equilibrio ácido, básico e hidrosalino, y esto lo vamos a encontrar en la sal, ¿no? Bien. El calcio, que es muy importante. Por ejemplo, en nuestra alimentación yo veo esto en los pacientes que vemos cada día, casi un buen porcentaje tienen buen nivel de calcio. Lo que sí falta es magnesio. Debe haber un equilibrio entre calcio y magnesio. La exageración de calcio viene también problemas con las arterias, en la arteriosclerosis,
o también, por ejemplo, en otras afecciones cardiovasculares. En cambio, el magnesio es el que se encarga en retirar la exageración de calcio y vamos mejor. Bien, entonces, por ejemplo, en la formación de los huesos, en nuestros tejidos, eh, tenemos, por ejemplo, en la leche, en las nueces, en las semillas. Uno de los aportes muy fuertes de calcio lo encontramos, por ejemplo, en la ajonjolí, que tiene 500, ¿no? Pero la harina de coca le supera en 2000 y es muy asimilable. En los pacientes que vemos, por ejemplo, cuando eliminamos sus patologías que causaban acidez metabólica y le suplementamos con la harina de coca una cucharita por día, incluso en los niños que tienen deficiencia de hierro, ojo, magnesio, proteínas, tiene la harina de coca. Así que consumir una cucharita con tu desayuno constantemente. Eh, el fósforo, por ejemplo, el fósforo va a ayudarnos en la formación de los huesos y los dientes, forman parte del ATP, de la energía, intervienen en la actividad de los nervios y músculos, forman parte de algunos ácidos nucleicos, prótidos, glúcidos y lípidos. Esto es importante, el fósforo. Lo vamos a encontrar en la nuez, por ejemplo, en el girasol también, en las almendras, en las avellanas y en los huevos y los cereales. También el ajo va a contener bastante fósforo, que es muy importante su cantidad, ¿no? También tenemos el azufre. Esto lo contiene la palta, por ejemplo, que nos ayuda a la buena pieza dentaria. Es un gran formador de colágeno y el colágeno es una forma de proteína, ¿no? Forma este tipo de proteína. Interviene en la coagulación sanguínea, forma parte de algunas proteínas y esto lo vamos a encontrar en las legumbres, el azufre, las nueces, en los huevos, la leche, en el queso y también en la palta, que es muy importante, ¿no? En las frutas. El magnesio es muy común. En las gestantes debe ser una dosis, digamos, complementaria, un poco más adecuada, quizás en doble cantidad, porque esto conlleva pues a la buena formación del feto, aparte del ácido fólico que está en los germinados, que debe consumir, es una maravilla de la B, de las vitaminas, es un protector como la E, un protector contra el aborto, ¿no? Entonces el magnesio se puede tomar en una gestante normal, ya que muchas veces, por ejemplo, cuando tienen problemas de presión, al final y de emergencia se puede poner intravenoso el magnesio, pero es el principio, ¿no? Que puede tomar durante su gestación. En la formación de huesos y dientes también interviene el magnesio en 30 procesos metabólicos, en la digestión, ingestión y también excreción. Esto es muy importante, ya que el magnesio nos ayuda en estos procesos metabólicos, que es muy importante. En la formación del ATP de energía, en la regulación del equilibrio ácido básico, en la acción sobre el músculo cardíaco, interviene en la relajación muscular. Por ejemplo, lo tenemos en las nueces, en la soya, en el tofu, que es el queso de soya, en la leche y las legumbres, ¿no? Bastante magnesio. También en las plantas, en la ortiga, el diente de león, también contienen muy buena cantidad. El zinc, generalmente puede ser como óxido de zinc, constituye un enzimático y favorece a la insulina. Pero ¿qué sucede? Por ejemplo, si usted tiene una brucelosis por consumo de carnes, actúa en el hígado, vaso y páncreas, no trabajan bien. Sube la glucosa porque esta bacteria, la brucela, se traga la insulina. ¿Cómo va a regular? Entonces, a través de los campos magnéticos, a través del biomagnetismo médico, se elimina la brucelosis y tranquilamente vuelven los valores a normalizarse. Lógicamente, cuando tiene mucho tiempo va a demorar un poquito más, pero ya sin patologías es mucho mejor. Cuando va en el hígado, esta brucela causa una deficiencia hepática y hace de que suba pues colesterol y triglicéridos. También, por ejemplo, encontramos bastante, digamos, de este tipo de alteraciones por zinc en la parte del vaso.
El vaso es muy importante. Se traga 30% de plaquetas, formación de calidad de glóbulos rojos blancos, ya que lo elimina los rojos que ya no tienen, digamos, una buena calidad y cualidad, y lo cual se altera. Entonces, a consumir más zinc, ¿de acuerdo? Entonces, en la inmunidad genética, en la maduración sexual, en un estabilizador de membranas, en la inmunidad, que es muy importante, embrionaria también. Los frutos secos tenemos las legumbres, el salvado de trigo y en el queso también se encuentra el zinc. Bien, bien, entonces vamos a hacer una pequeñita pausa mientras nos enlazamos con nuestros hermanos de, por ejemplo, en el programa de Quasar allá en Huaraz, y ustedes pueden continuar viéndonos en nuestros perfiles, los hermanos que pueden buscar en los otros perfiles y en Alfa y Omega C de Huancayo, en el cual ustedes pueden tranquilamente encontrarnos. Bien, mientras nos enlazamos, estamos viendo, por ejemplo, en cuanto se refiere al tema de nutrición, y vamos a continuar con estos temas tan importantes, y de ahí vamos a pasar al caso de las vitaminas, que es realmente fantástico y genial. Buenas noches, hermano. Vamos a hacer programa hoy día también. ¿Cómo? Vamos a hacer programa para de Alfa y Omega. Ya. Ahorita, un ratito ya, porque como está ahí la luz, Ya, no se para decir preocupe. ahorita ya. Ya, mire, yo voy a estar hablando y usted lo enlaza nomás en cualquier momento, ¿ya? Ya. No se preocupe, ¿ya? Yo sigo hablando nomás. Bien, Ya. entonces tenemos, Sí, por conecto ejemplo, nomás. sí, lo conecta nomás, por favor. Ya. Agradecer siempre, por ejemplo, a la divinidad en todo sentido, en todo orden de cosas, ya que sin la divina Trinidad, sin la divinidad no somos nada. Gracias a nuestro divino Padre Eterno es que podemos cada uno de nosotros vivir, experimentar sensaciones, vivencias, emociones. ¿De acuerdo? Entonces, hermanos, saludos cordiales, fraternales a todos los que ya van aprendiendo un poco más sobre la divina revelación Alfa y Omega. Bueno, en esta oportunidad vamos a seguir aprendiendo de lo que empezamos el día de ayer, ¿no? Empezamos con los elementos de sales minerales y bueno, vamos con el hierro. El hierro, su composición Fe, forma parte de la hemoglobina y de los citocromos. Se necesita mínimas cantidades porque se reutiliza y no se elimina. Puede estar, por ejemplo, en la lenteja hay una gran cantidad de hierro. Tenemos el óxido de hierro que lo encontramos en la beterraga. En la beterraga, por ejemplo, tenemos el óxido de hierro y usted puede hacerlo en extracto con la manzana o también con la zanahoria que tiene cobre, y nos ayuda también con sus carotenoides, que vitamina A, en forma de provitamina, y es muy importante para la visión, ¿no? Entonces, hemos visto en los pacientes, por ejemplo, que tratamos cada día, que la mejor asimilación de hierro consiste en incrementar en nuestra alimentación los niveles de vitamina C, pero no como muchos creen que debe ser en capsulitas o, por ejemplo, como muchos venden en forma sintética vitamina C. Esto no se asimila. En mi experiencia de 30 años en el campo de la medicina, hemos visto, por ejemplo, que al elaborar y, digamos, dar una presentación en diferentes formas de la vitamina C, pierde un 50% y cada mes va perdiendo un 5%. Prácticamente en un tiempo determinado se está consumiendo solamente la cutícula cascarita. Entonces es la realidad. Entonces, si quiere mejorar su asimilación de hierro, harina de coca, una cucharita con el desayuno. La maca, una cucharita con su desayuno. Puede ser también, por ejemplo, el óxido de hierro que lo encontramos en la beterraga, el color rojizo.
También en los jugos verdes, los extractos, puede ser de manzana, un pedacito de apio, perejil, puede ser, por ejemplo, las hojas de col, tenemos un pedazo de zanahoria y todo eso va a enriquecer nuestra sangre. Y uno de los elementos más, digamos, directos y que a veces muy pocos lo hacen porque es un poquito de labor, pero si queremos estar bien con abundante cantidad de hierro, y el que tiene bastante hierro está activo, está dinámico, no se duerme. El que no tiene mucho hierro está desanimado, está totalmente desanimado. Bien, ¿qué podemos hacer? Otro, clorofila. Siembren plantas o siembren la semilla del trigo. Ustedes tengan sus maceteritos o tinas viejas, pónganle en la tierra, siembren el trigo, le riegan, 7 días ya tiene alrededor de unos 5 centímetros, déjenle crecer a unos 15 centímetros, ya mientras ustedes ya tengan esto, pongan en otros maceteros más semillas para que siempre tengan trigo. Cojan más o menos las plantitas, córtenlo, porque eso va a crecer de nuevo, digamos 2 puñados. Ustedes lo muelen, sacan el jugo con un poquito de agua, lo toman. Ese es un elemento que tiene la etrile, que hace de que nuestros cabellos no encanezcan rápidamente. Purifica nuestra sangre, purifica nuestras arterias, purifica nuestros tejidos conectivos, purifican nuestro líquido intersticial de nuestras células, dan longevidad. A esto, por ejemplo, la doctora Wimorian, ahí en Estados Unidos, le llama el Rejuvelac. La composición química, que vamos a entrar un poquito a la parte bioquímica, la composición química, por ejemplo, de la sangre y la composición química de la clorofila de trigo, ojo, de trigo, se asemejan en un 99%. Una de sus moléculas les hace diferente para no ser sangre. La hemoglobina contiene hierro y la clorofila del pasto del trigo contiene magnesio. Es por eso que se diferencian esas dos moléculas, si no sería sangre. Ahora entendemos por qué los pacientes que le damos, por ejemplo, y ellos, los que generalmente tienen un jardín, lo convierten su jardín en puro trigo, plantas de trigo. Lo consumen periódicamente, constantemente, puede ser a media mañana, a media tarde, con naranja, con jugo de naranja, que aumenta, lógico, la asimilación de hierro. Entonces, ¿qué sucede? Los niveles de hemoglobina de lo que tenían 6.5, 7.5, 8.5, incluso los que han necesitado transfusiones sanguíneas, van subiendo 8, 10, 12, 14 y vuelven a tener una hemoglobina normal. Pero lógicamente no solamente es dar eso, sino es hacer un diagnóstico general del paciente. Porque puede tener una leucemia, puede tener una brucelosis, puede tener un hígado cirroso, puede tener, por ejemplo, una deficiencia en la función biliar, ya que, por ejemplo, consumía muchas grasas, muchas frituras, mucha pastelería. ¿Y qué es lo que ha sucedido? Se desarrolló una bacteria, que es un micobacterium, con las lisocimas, propeudinas, interferones, polipéptidos, ácido úrico, creatinina, van a formar sales biliares en la vesícula o en los conductos intrahepáticos y alteran, inflaman la función biliar hepática, el conducto colédoco, el conducto cístico y el hepático, que se juntan y forman el colédoco, o bueno, se unen, y desemboca a través de las válvulas que le llamamos, por ejemplo, la válvula del colédoco, la válvula de Wirsung, que es del páncreas, y se juntan a través del esfínter de Oddi. Estos esfínteres del colédoco, del páncreas, del conducto de Oddi, hacen de que se altere su función. Y esto es bien clarito. En los pacientes que tenemos que realizar una limpieza vesicular constantemente en casi todos los pacientes. Y esto se desarrolla impactando los campos magnéticos, eliminando la patología y la alimentación sana. Alimentación natural. Entonces, ya tenemos
cómo mejorar nuestra asimilación de hierro. ¿De acuerdo? Bien. No tenemos ningún problema en la alimentación vegetariana si es que consumimos este tipo de alimentos. ¿De acuerdo? Proteínas, hemos dicho, la proteína vegetal en la Universidad Mayor de San Marcos, el colega Ruiz Choquecillo Vázquez lo demostró. La proteína vegetal, uniendo una leguminosa con un cereal, una leguminosa crece en vaina, frijoles, garbanzos, lentejas, bueno, todo lo que crece en vaina, frijolitos y lentejas. Esto es una leguminosa con un cereal. Los cereales, maíz, el trigo, la quinoa, la kiwicha, la cañua, que es genial. Juntando los dos, tenemos los 9 aminoácidos y un poco más ideales que nos da la Organización Mundial de la Salud. Entonces, es 10% más asimilable y no tiene la toxicidad que ya hemos descrito en la primera parte de todos los inconvenientes de la carne, ¿no? Bacterias, ácido úrico, creatina, creatinina, por ejemplo, va a elevarse sus valores, y también, por ejemplo, el benzopireno, el clenbuterol, los nitritos y todo un, digamos, caso en el consumo de carnes, ¿no? En el caso de las grasas, tenemos las grasas naturales en todo sentido. El aceite de olivo, el aceite de linaza, tenemos la palta, tenemos el aceite de coco, tenemos el aceite de sacha inchi, que es genial. Genial. Tenemos grasas naturales en gran cantidad. En comparación de una alimentación carnívora que es muy aderezada, frita, mucha grasa trans, que son altamente negativas para nuestras venas y arterias. Problemas cardiovasculares. Bien. Entonces, en caso de carbohidratos integrales. Ojo, integrales. Ustedes, para que se hagan más fácil, entren a una panadería. Visualicen, todo eso no sirve. Cambien a carbohidratos integrales, porque los carbohidratos se forman en glucosa, vamos a asimilarlo, van al hígado, se forma el glucógeno. Por ejemplo, una persona que va a hacer una maratón o un ejercicio o va a trabajar, necesita esa energía. Saca del glucógeno y le da esa energía, el ATP, adenosintrifosfato también. Bien. Entonces, nos habíamos quedado en las diferentes sales minerales. Vamos con el cobre. El cobre, por ejemplo, estimula el sistema inmunitario. Muy pocos consumen bastante cobre. Y eso, ¿por qué? Porque pocos consumen lentejas, porotos o cerezas, que es muy importante. Va a contribuir a estimular el sistema inmunitario, el componente enzimático, la formación de hemoglobina y los glóbulos rojos. En el caso del manganeso, muy poco se sabe de eso, Mn, tiene un rol enzimático en la formación de hormonas sexuales, es necesario para la acción de la vitamina E, es muy importante, y es un componente estructural. Lo tenemos en las nueces, en los cereales, en las legumbres, en la remolacha. Así que a consumir bastante remolacha, ¿no? Bueno, la beterraga, ¿no? Que dice mucho. En los arándanos también es muy importante el manganeso, y algunas cantidades del té que también tiene manganeso. No exagerar. En el caso del yodo, el yodo es muy importante en la formación de las hormonas tiroideas, el rol en la inmunidad. Usted puede consumir unas 2 nueces, suficiente, o las semillas de girasol que tiene yodo, genial. ¿Qué es lo que hacemos? En los niños, agarramos la semilla de girasol, que es como una cebrita, les enseñamos a partir, y la almendrita pueden comer ellos, como quien se distrae pelando un puñadito y van consumiendo la almendra. Cantidad de yodo excelente, excelente. Y para los que ya tienen problemas de hipotiroidismo, hipertiroidismo, les ayuda genial. Esto lógicamente va paralelo a las terapias integrativas que vamos desarrollando y sinergizando el proceso de curación de un paciente. A veces necesitan, por ejemplo, la hidroterapia médica, los baños de hipertermia, a veces necesitan el biomagnetismo médico, la psicoinmunoneuroendocrinología, la terapia neural, la acupuntura, el shiatsu o la macrobiótica, la eutrofototerapia, la nuesiterapia médica, tenemos la cromoterapia, tenemos
también, por ejemplo, la homeopatía del ser humano, la homeopatía del color y muchos otros elementos que estamos seguros cada uno de ustedes ya conoce, o bueno, vamos a ir compartiéndolos en nuestros programas, este tipo de ciencias médicas integrativas que son realmente fantásticas. Vamos con el molibdeno. Actúa en el rol enzimático, participa en el metabolismo del ácido úrico, la prevención de las caries dentales. Lo encontramos en los cereales, en la soya, en la espinaca, que es muy importante. Así que consumir espinacas. El flúor aumenta la resistencia de los huesos y dientes, pero en forma natural. Lo tenemos, por ejemplo, en la cebolla. Abundante cebolla. La cebolla también tiene la glucoquinina. Para los problemas de diabéticos va a regular los niveles de glucosa alterados. El flúor también está en las legumbres, todo lo que crece en vaina, y los cereales, trigo, avena, arroz y bueno. Hay un elemento también muy importante que es el cobalto. El cobalto hemos visto también en generalmente los veganos, que a veces bajo nivel del grupo B de las vitaminas que son hidrosolubles, que se disuelven en el agua, es muy bajo, la B2 especialmente, y el cobalto. El cobre también, ¿no? Entonces, esto constituye, digamos, de la vitamina B12, es fundamental en las funciones de las células de la médula ósea, en el sistema nervioso o el tracto gastrointestinal. Entonces, lo que podemos consumir es la leche, los quesos y también el huevo, ¿no? En el girasol, la clorofila. El cromo. El cromo regula la glucosa en la sangre, favorece la acción de la insulina en el aceite de maíz, los cereales, en el agua potable también se pone un poco de cromo. Bueno, el vanadio, muy poco se habla del vanadio, que regula la glucemia, mejorando la actividad periférica de la insulina, ¿no? Tenemos la semilla de soya, el aceite de olivo, que es genial. Vanadio, aceite de olivo, casos de glucemia, mejora la actividad periférica de la insulina. Aceite de girasol, la manzana, vanadio, la manzana, el huevo también. Pero algo importante en la manzana, fuera del el vanadio que contiene, tiene elementos prebióticos. ¿Y qué es eso? Es el alimento de nuestras bacterias, de los prebióticos. Probióticos y los prebióticos, ¿no? Los pre es un alimento de las bacterias. De nuestra flora intestinal, que es realmente importante. Bueno, esto hemos hablado un poquito más el día de ayer. Y bueno, no salió bien el audio a nivel de internet, pero bueno, estamos repitiéndolo. Ahora pasamos ya con lo que muchos han esperado sobre las vitaminas. Bueno, la clasificación de las vitaminas. Tenemos dos tipos. Las liposolubles, que se disuelven en aceites y grasas. Tenemos la A, la D, la E y la K. Las hidrosolubles se disuelven en agua, por ejemplo, la C y todas del grupo B, ¿no? Pero esto estábamos bajo el título de Conócete a ti mismo. Podemos tener, por ejemplo, un buen metabolismo, un buen control de nuestros alimentos, pero ¿qué pasa, hermanos, si no tenemos un control mental adecuado? Ira, agresividad, difamación, sabotaje, perjurio, estados de lujuria, altivez, negatividad, impaciencia, intolerancia, ¿no? Entonces, puedo compartir esta noche, por ejemplo, lo que debemos encontrar en cada uno de nosotros, un equilibrio en nuestra parte emocional y vencer esto. Decidirnos a poder superar estos defectos que nos impiden un avance mental, emocional, espiritual. Ya estamos viendo la parte material, que es nuestros alimentos, pero también vámonos a la parte emocional, de sensaciones, emociones. Por ejemplo,
si usted sabe que la difamación es negativa, no lo haga. Pero, ¿cómo se orienta esto? Por ejemplo, es el sabotaje del espíritu, no del espíritu de la víctima, por supuesto, sino del que inicia y continúa la difamación. A la gente común le gusta el escándalo, le gusta decir cosas que reducen a cenizas la buena reputación de una persona. Y si lo que dicen es cierto, se sienten más contentos, ¿no? Y todavía dicen, ¿no? Soy tan bueno como él. ¿Por qué ha de salirle todo bien? También él tiene que tener defectos. Es una calidad muy humana, o debiera decirse inhumana, que una persona hable bien de los demás, ¿no? Como es el caso más frecuente. Por ejemplo, puede decir algo malo y la prensa mundial es un ejemplo notorio, pues no le gusta la verdad, porque la verdad no les digna de atención. La prensa es uno de los elementos peores que envenena nuestro cerebro. Prefiere publicar lo sensacional, sobre todo lo sangriento, añade con detalles sádicos y falsos. Son realmente notables esos hombrecillos de prensa que se erigen como si fueran buenos superhombres, exigen que se les permita entrar en todas partes, se introducen por la fuerza a vuestras casas, mostrando su carnet de periodista, y pretenden ser de la prensa, ¿no? Pero ¿quién les ha dado a estos hombrecillos el permiso y la autoridad para entrometerse en la vida privada de otras personas? La prensa es uno de los peores poderes de este mundo porque ha causado guerras, suicidios, conflictos, un desastre. Y todo porque una pandilla de hombres que apenas tienen espíritu creen que Dios les ha encomendado esa misión, ¿no? De propalar todas las mentiras, todos los engaños y suprimir toda la verdad. Y peor cuando se les paga, ¿no? Sucede que en algunos países no se puede demandar a nadie por difamar o calumniar si dice mentiras, sino solamente si dice verdad. Imagínense cómo está el mundo. Por eso a la mayoría de gente le gusta el escándalo. Muchas veces el ser humano se ha mal acostumbrado y esto tiene que vencer, ¿de acuerdo? Les gusta injuriar con palabras a los que no tienen el valor de atacar físicamente. La difamación, entonces, es el rumor mentiroso. Y esto realmente, hermanos, si somos sinceros, debemos trabajar en nosotros mismos, ¿eh? El rumor mentiroso, la difamación, que es un ataque insidioso y malvado al espíritu de uno mismo. Porque al repetir el chismorreo, difundir rumores, mentiras, las personas que hacen esto perjudica su carga energética, magnética, espiritual. Lo que es lo mismo como si estuvieran tomándose un veneno. Ataca su espíritu. Dejen de hacer eso. El perjurio. Otro de los defectos que debemos vencer. Es otro defecto que perjudica al perjuro más que a su víctima. ¿Y qué hace el perjurio? La gente oye algún rumor, alguna difamación, pero esto no le basta, ¿no? No le basta lo indecente, por lo que agrega otro poquito más, y lo hace peor. Y luego lo comunica, ¿no? Lo expande, como si fuera un hecho a otra persona, que agrega un poquito más. Esto perjudica tremendamente al espíritu del que lo hace. Otro de los elementos de sensaciones que debemos vencer es la envidia. La envidia, hermanos. Y esto se ve muy común en organizaciones, hermandades, ¿no? Y es la causa del rumor, pues. El rumor mentiroso, insidioso, calumniador. Un hombre no puede soportar la vista de otro, está celoso de su éxito, digamos, de su avance, y en consecuencia se esfuerza por menoscabar a ese hombre y emprende una campaña de cuchicheos, rumores, lo vitupera, e incluso con elogios equivocados. Como sabemos, es un hecho que se puede perjudicar terriblemente, por ejemplo, a una persona diciendo, bueno,
supongo que ha obrado lo mejor que podía. Después de todo, debemos reconocerle eso, ¿no? Y así la persona que dice eso, para el oyente superficial, adquiere la reputación de ser un hombre razonable, que elogia inclusive en las circunstancias más difíciles. Debemos avanzar en este campo. Otro que quiero compartir es la codicia, que debemos tener mucho cuidado. La codicia que está emparentada con la envidia. Y recuerden, esto se ve en toda institución, hermandades, que el señor X envidia terriblemente los triunfos del señor Y, y el señor X codicia el dinero, y la codicia alimenta la envidia, y cuando más envidia siente el señor X, tanto más codicioso se hace. Todo esto, hermanos, es un veneno mortal para el espíritu. Recordemos la sentencia: haz a otros lo que desearías que te hicieran a ti. ¿Verdad? Entonces, hermanos, a poner un poquito más de cuidado en nuestra parte emocional y realmente avanzaremos y progresaremos. Pero bien, vámonos. Ya hemos entrado en el campo de conocerse a uno mismo, de alimentos saludables, en las sales minerales, las proteínas. Ahora vámonos a las vitaminas. Por ejemplo, la vitamina A se encuentra como tal solo en el reino animal. En el vegetal solo existe como una provitamina A, es los carotenos. Los diferentes carotenos se transforman en vitamina A en el organismo humano, así que no pasa nada. Se almacena generosamente en el hígado y en el tejido adiposo de manos, pies, por lo que podemos vivir mucho tiempo sin su aporte. Pero, por ejemplo, la vitamina A para la parte ocular es muy vital, muy importante, ¿eh? No descuidarse. La vitamina A es un antioxidante, ya que neutraliza radicales libres totalmente dañinos, evita la mutación del ADN, frena el envejecimiento celular, interviene en la formación de la piel, de la mucosa, dientes y huesos. Así que no nos vale de más un extractito de, digamos, de un pedacito de camote amarillo, de la zanahoria, que es muy común, y vamos bien, ¿verdad? Entonces va a participar en la formación de enzimas hepáticas. Las enzimas, hermanos, son elementos que favorecen a que las proteínas lo asimilemos. Por ejemplo, también, si nosotros vamos a las enzimas, es el que acelera el proceso metabólico de asimilación, de la digestión de nuestros alimentos. Es que es muy importante. También de hormonas sexuales y las suprarrenales. El principal síntoma, por ejemplo, de una insuficiencia de vitamina A es la ceguera nocturna, la dificultad, por ejemplo, para adaptarse a la oscuridad. Otros síntomas son la excesiva sequedad en la piel, las mucosas, ojos o por mal funcionamiento de la parte lacrimal. ¿No? Esto debemos tener bien en claro. Vámonos a la vitamina D. ¿Ya? La vitamina D, por ejemplo, permite a nivel intestinal la absorción de aminoácidos y calcio. Es fundamental para la formación y protección de dientes, huesos. Vamos a obtenerlo a partir de las provitaminas que se activan en la piel por la acción del rayo solar. Rayos ultravioletas, siendo la exposición de la luz solar fundamental. Entonces basta que usted, por ejemplo, se exponga al sol un tiempo por medio, es suficiente para activar esta vitamina D. Esto hemos visto, por ejemplo, en los pacientes que trabajan en zonas de sótanos, tienen bastante problemas de malformación ósea, caries dentales,
En los niños es una enfermedad grave que se llama raquitismo. Y en los adultos la osteopenia, la osteoporosis, la osteomalacia. La osteomalacia es el reblandecimiento óseo, ¿no? También se asocia con la aparición del cáncer a la próstata, de mamas, el cáncer a las mamas y el colon. Y recuerdo también, por ejemplo, en los estudios que hemos hecho en pacientes, que nos ayuda bastante, por ejemplo, cuando nosotros activamos con chorros de agua o fricciones de agua en la zona, por ejemplo, de los senos, las glándulas mamarias, el pezón, estimula la hipófisis. Ojo. Entonces, la hormona PTH, que es la hormona que va a la paratiroides, la TSH, que regula la tiroides, la LH, que protege a las mamas, el útero, el ovario, frente a un cáncer, estimulando estas zonas del mamarias. Puede ser con fricciones de agua fría, una pasadita, por ejemplo, cada día, va genial. O puede ser, por ejemplo, digamos, una fricción simple, que también va a estimular. En el caso del varón, por ejemplo, la próstata y los testículos frente al cáncer son hormonas anticancerígenas y por sí mismas, ¿no? Por ejemplo, se libera la FSH, la folículo estimulante en la mujer, que regula la ovulación. La FSH en el hombre, que regula la producción del esperma. Y con solo la estimulación de un hidromasaje en las mamas, en ambos, digamos, se está estimulando la producción hormonal. Si estimulamos la zona genital con baños de asiento, por ejemplo, o si no, unos chorros de agua en esa zona, o los baños de hipertermia también es muy bueno. En la mujer, la vulva, la clítoris, a nivel del varón, el pene, el escroto, en el hombre, quien va a responder, ojo, quien responde es la suprarrenal, que libera la adrenalina. Por ello que cuando estimulamos la zona genital nos ponemos, se acelera el corazón y, por ejemplo, nos ponemos rojos como tomates, porque la adrenalina es un tónico cardíaco y es un vasodilatador sistémico. Adiós mala circulación. Vamos a liberar también a la angiotensina 1 y a la angiotensina 2, estimulando con esos baños de asiento, que son dos hormonas que regulan la tensión arterial. Los que tienen presión arterial, vamos a liberar la aldosterona, que hace funcionar el riñón, así no habrá retención de líquidos. Vamos a liberar por ejemplo, la epoeritropoyetina, la hormona que nos ayuda a producir los glóbulos rojos, así no hay anemia. Vamos a liberar el cortisol, que es la cortisona natural, la hormona que va a regular, por ejemplo, el sistema inmunológico y tiene capacidades antiinflamatorias que son realmente maravillosas. Así que recuerden que esto lo pueden ustedes escuchar una y otra vez cuantas veces quieran. Por ejemplo, estimulando esas zonas con la hidroterapia, con los baños, digamos, de calor, vamos a liberar también la dehidroepoendosterona, que es, o también la DHEA, una hormona increíble, la llaman a esta la hormona anti-aging o anti-envejecimiento. Pero también es una hormona antimutagénica, nos protege y puede evitar la mutación de las células en el hueso, en el hígado, en el páncreas, en el vaso, en las suprarrenales, en los pulmones, en el cerebro. Es una hormona antimutagénica por excelencia. Entonces, ya vamos entendiendo un poquito sobre todo este tema de alimentación adecuada. Vitamina D. El exceso se almacena en el tejido graso, produce un poquito de vómitos, diarreas y falta de apetito, ¿no? Quien no se ha soleado exageradamente, ¿no? Hasta una insolación. Tened cuidado. Bien. Vamos con la vitamina K. Se conocen 4 formas moleculares. La K1, la K2, la K3, que son las naturales, y la K4, que es sintética.
Participa como un coenzima. Ya hemos dicho que son los coenzimas que favorecen a la asimilación de proteínas y todo eso, ¿no? Muy bien. En numerosas reacciones forma parte de la protombina, la proteína fundamental en la coagulación de la sangre, ¿no? Su deficiencia produce alteraciones en la coagulación con hemorragias importantes, ¿eh? Es raro su déficit, solo ocurre ante la mala absorción de grasas. Altas dosis de vitamina K también no es adecuada, por eso hay que tener con lo sintético más que todo, en lo natural no es tanto. La obtención de la K a partir de vegetales, ojo, vegetales, hojas verdes, espinaca, la K2 a partir, por ejemplo, de la clorofila, que les decía del trigo, y, por ejemplo, del intestino por falta de flora intestinal, ¿no? Bien, la vitamina E, le llamamos el tocoferol, participa en la formación de glóbulos rojos a nivel de los músculos, a nivel de las células sexuales, masculinas fundamentalmente, en el tratamiento de la esterilidad. Es un antioxidante de excelencia, protector de las membranas celulares ante el ataque de radicales libres. Es una de las vitaminas más importantes en el antienvejecimiento y en la defensa del cáncer. Ayuda a la cicatrización, previene los abortos espontáneos e impide los calambres. Igual que el magnesio también. Su deficiencia es por mala alimentación o por mala absorción de las grasas. Sin grasa en el intestino no se absorbe. Su deficiencia produce una distrofia muscular, anemia, infertilidad, no se conoce su exceso, los efectos tóxicos, así que vamos muy bien. Recuerdo, por ejemplo, el germen de trigo tiene una vitamina E maravillosa en los aceites, que es realmente genial. La vitamina C, el ácido ascórbico o antiescorbútico, esto ya es muy conocido, pero hay un estudio ahora que aporta en esta diplomatura de ortomolecular y nutrigenómica, que el doctor Linus Pauling, padre de la medicina ortomolecular, nos da un dato y estuvo firmemente convencido de que la suplementación diaria de vitamina en cantidades óptimas, además de seguir una dieta saludable, es un paso muy importante que cualquier persona podrá tomar para vivir una vida larga y saludable. Ojo. Y siguiendo su propio consejo, él vive con una cantidad durante 93 años, llegando a tomar hasta 15 gramos de vitamina C, que es exagerada, por día. Esto no significa que estemos aconsejando en esta dosis, ¿de acuerdo? Bien, es fundamental para la producción de colágeno, que es una proteína, ¿no?, necesaria para los procesos de cicatrización, es necesaria también para el crecimiento y reparación de los vasos, dientes y huesos. Vitamina C, ¿de acuerdo? Bien, entonces hemos hablado sobre estos temas y algo que quiero complementar en esta noche es compartiendo la ciencia médica de nuestro divino Padre Eterno. Por ejemplo, nos dice con toda autoridad, médico de médicos, Divina Ley 1942, todos los que comieron tan solo 1 gramo o menos de carne no entrarán al reino de los cielos. Hipócritas fueron los que se abstenían solo por conceptos religiosos y comieron en el resto de sus vidas. Es más fácil que entren al reino de los cielos los que se abstuvieron de comer carne por voluntad propia a que entren los que se abstuvieron influenciados por extraña religiosidad. Bueno, en el nuevo mundo que vendrá, el ser humano, hermanos, solo se alimentará de alimentos naturales vegetarianos. Nadie comerá ni 1 gramo de carne, nadie matará a nadie. Puedo compartir, por ejemplo, lo que dijo en el libro del profeta Isaías como reflexión, en
el Evangelio, en el capítulo 11, donde dice el príncipe de la paz. Y surge una rama del tronco de Jesé, y de sus raíces sale un brote, y sobre él reposa espíritu de verdad para anunciar al mundo, espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de fidelidad, para hacer las cosas conforme y gobernar al mundo conforme a su divina ley. Porque dictará sentencia en favor de los humildes, hará justicia en favor de los pobres, porque no se decide por lo que dicen, por sospechas, no, ¿no? Su cinturón será la igualdad, la justicia, y la lealtad será el ceñidor de sus caderas. Entonces, el lobo pastará con el cordero, el puma se acostará con el cabrito, la ternera estará con el león, y un niño pequeñito los cuidará, porque el león comerá pasto como el buey, pasto como el buey. La osa estará con la vaquita y sus crías estarán juntas. El niño pondrá su manito en la cueva del áspid y no le dañará. Pondrá su piecito en la cueva de la víbora y no le dañará. En todo su ser santo, nadie dañará a nadie, nadie dañará a su hermano. Porque así como las aguas llenan el mar, así estará llena el planeta del conocimiento de Dios. Entonces, ya nos anuncia un mundo donde nadie matará a nadie. Entonces, hermanos, ya preparémonos para esos tiempos. Si queremos pertenecer a esa nueva era, a los nuevos cielos. Porque el espíritu que no logra superar ese primitivismo de comer carne o cadáveres, porque nos dice el médico de médicos, nuestro Padre Eterno, el 90% de las enfermedades es el consumo de carnes. Y esto veo, por ejemplo, en los pacientes a cada momento. Hoy día vi a unos pacientitos y, por ejemplo, era una persona de edad y tenía una brucelosis. Consumía chancho, pescado, pollo. Pues las brucelas se generan muy rápido y afectan la función del hígado, la función del vaso y la función del páncreas. Cuando está en el hígado genera una disfunción de las grasas, sube colesterol, triglicéridos en el páncreas. Esta brucela se traga la insulina y no controla la glucosa. Náuseas, mareos, inestabilidad, una afección a nivel ocular, una deficiencia en la función del vaso. Y esto no hay buena función en la calidad de plaquetas, glóbulos rojos, glóbulos blancos. Pero no solamente esto, sino que puede desarrollarse una salmonella tifi por alimentos contaminados, una clevicela que afecta su cabecita, hígado, intestinos, y bueno, se complica la cosa, ¿no? Y muchas veces esto le digo a los pacientes que deben corregir su alimentación y no corrigen y de nuevo vuelvo a encontrar ese tipo de bacterias. Y es que las bacterias no vienen de por sí, ni los virus vienen de por sí, ni los hongos se desarrollan de por sí, ni los parásitos se desarrollan de por sí. Es de acuerdo al hábitat que encuentran en el terreno orgánico, en el cuerpo humano. Por ejemplo, si agarramos un oso polar y lo vamos al desierto, se muere, porque no es su hábitat. Entonces, por ejemplo, los que consumen bastante pastelería, bastante harina refinada, se resfrían rápidamente, por más que sean vegetarianos. Puede ser un vegetariano pastelero, y eso no está bien. Mucha mucosidad. Son alimentos mucógenos. El doctor Arnold Ehret hace un estudio y, por ejemplo, se publica tantos libros sobre la dieta amucosa, alimentos que no producen moco, integrales. Pero la pastelería forma mucha mucosidad. Y con el ácido quinómico, colesterol, triglicéridos. Y se resfrían mucho, problemas respiratorios constantemente. ¿Por qué? Porque se ha formado tanta mucosidad que las bacterias se reproducen. Mycobacterium tuberculoso, Streptococcus A, puede ser, por ejemplo, también
en el caso de una legionela, y también puede ser otro tipo de bacterias, una Klebsiella pneumoniae o una Chlamydia pneumoniae. Son diferentes tipos de bacterias. Porque encuentran un cuerpo acidificado. El pH sanguíneo debe ser neutro, ligeramente alcalino, no ácido. En ese medio ácido se desarrollan este tipo de patologías. Y si corregimos nuestra alimentación, logramos alcalinizar, y con los campos magnéticos se alcaliniza muy rápido, es una ventaja. Entonces vamos a, digamos, a revertir el proceso de bicariación progresiva a un proceso de bicariación regresiva. Por ejemplo, si nuestra vesícula, que tiene una función colagoga, que tiene una función colerética, que es los espasmos para liberar las sales biliares, o también para segregar las sales biliares, cuando se consume este tipo de alimentos, grasas, frituras, gaseosas, azúcares, embutidos, salchipapas, pollo broster, es una barbaridad, pierden esa función. Se vuelve una vesícula perezosa, una vesícula acodada, no trabaja bien, viene todos esos problemas digestivos metabólicos. Y ya se va formando sarro biliar y después un cálculo. Entonces, es bueno siempre hacerse una limpieza biliar. Para todos. ¿Cómo se realiza? Algo sencillo. Agarre usted medio vaso de aceite de olivo, le pone una oncita de aceite de raicino, medio limoncito, se entibia y usted hace un bañito de asiento caliente por 30 minutos. Va aumentando el calor del cuellito para abajo, ¿no? Se para y toma ese preparadito tibiacito, lo toma y, por ejemplo, puede caminar un poco para que no lo vuelva a arrojar. Camina un poquito y termina de hacer su baño, unos 15 minutos más. Se sienta, no debe echarse porque si no lo puede voltar. Se pone paños calientes en la parte derecha inferior debajo de la costilla. Ahí está el sector de la vesícula. Esto hace de que limpie el sarro biliar y lo que se está acumulando. No hay ningún inconveniente, no hay ningún peligro. Entonces, esta limpieza es muy importante en toda persona. Y hemos visto pacientes, por ejemplo, de 40 milímetros de cálculos, bajan a 20 milímetros, que es 2 centímetros, y así se va eliminando y vuelven a tener una función normal, tranquila. Y muchas veces la operación a nivel quirúrgico no se necesita, siempre y cuando uno ponga fuerza y voluntad para hacer sus terapias. Pero algo bonito que quiero compartir con ustedes también, antes que se nos pase la hora, es una ley que nos habla sobre el cuidado, y aquí nuestro reconocimiento a todos los colegas en veterinaria que realmente tienen una dedicación muy, digamos, altruista con los hermanitos menores llamados malamente animales, ¿no? Ya que ellos los tratan de la mejor manera para salvar la vida, pero también hay otro factor que saben que muchas veces ese tipo de pensamiento que se les ha puesto de esterilizar a los perritos, a los gatitos, lo hacen como una moda, y he visto que no es tan adecuado. En la edad, digamos, muy pequeña, causan muertes. Así que tener mucho cuidado, colegas veterinarios. Nos dice el Divino Padre Eterno, médico de médicos: todos aquellos que encerraron o enjaularon a aves y animalitos no entrarán al reino de los cielos. Toda ave y todo animal acusa a sus apresadores delante del Padre. La costumbre de encerrar a otros salió del extraño e inmoral sistema de vida basado en el oro. Es más fácil que entre el reino de los cielos uno que respetó la libertad de otros a uno que la atropelló. Así que, hermanos, a respetar a nuestros hermanitos menores. Y como para complementar, integrar nuestro programa, también hemos hablado de la parte mental, de la parte emocional
Y nos dice nuestro médico de médicos, el Alfa y Omega. Divina Ley 3573. En el divino juicio de Dios, el Hijo de Dios exigirá delicadeza por dentro y por fuera. Lo pedimos al divino creador. O sea, no solamente el ser humano que se preocupa de la parte física, estructural, y la parte mental está vacía, porque así como nos nutrimos con alimentos saludables, sanos, nuestra mente, nuestro espíritu se nutre de alimentos espirituales. ¿Y hasta qué punto nos hemos preocupado en la parte espiritual? Porque recordemos que nos dice el médico de médicos, de acuerdo a la espiritualidad es la alimentación que escogemos. Lógico, si el ser humano no tiene espiritualidad y es, por ejemplo, muy materialista, impaciente, intolerancia, genera ira, agresividad, lógicamente va a escoger alimentos cárnicos, de muerte, de agresión a su prójimo, ¿no? Por lo tanto, nos dice el Padre Eterno, en el divino juicio de Dios, el Hijo de Dios exigirá delicadeza por dentro y por fuera. Exigirá disciplina mental y perfeccionamiento físico, porque ni una molécula de sí mismo es menos delante de Dios. La mayoría del mundo de la prueba descuidó el perfeccionamiento que le habían prometido a Dios. A los que se descuidaron, se les quitará la vida humana, porque es más fácil que el Hijo de Dios deje con vida a los que perfeccionaron la vida durante la prueba de la vida. Entonces, la perfección, hermanos, es una prueba, un pedido que hicimos al divino creador, tanto lo físico como lo mental. Por ejemplo, si nosotros vamos descubriendo cómo trabaja nuestra mente, nuestro espíritu, y vamos alimentándole de pensamientos equilibrados, armónicos, realmente vamos a ir avanzando y vamos a ser más virtuosos en nuestra sociedad actualmente muy desordenada, muy vacía en el campo espiritual. Por ejemplo, podemos entender que cada uno de nosotros, ¿cómo podemos enseñar a otros lo que no comprendemos plenamente? ¿Cómo podemos enseñar a otros cuando todavía seguimos buscando la verdad? ¿No? Son formas de activar nuestra zona cerebral y mantenernos alertas, porque cuanto mayor sea tu conocimiento, mayor será tu necesidad de aprender. Y el sendero recto se halla muy cerca, a la mano, sin embargo la humanidad lo busca lejos, ¿no? Lo más valioso que puede perder el hombre es el tiempo. El que agravia a los demás se agravia a sí mismo. Entonces esto va llenando nuestro espíritu, digamos, ¿no? Y si leemos la parte espiritual que nos da el Evangelio, por ejemplo, encontraremos una espiritualidad maravillosa. ¿Por qué decimos esto? Porque el Hijo de Dios nos decía, y que representa el médico de médicos, si vosotros creéis en mí, venid a mí, haréis lo que yo hago, y haréis cosas más grandes, más grandes. Si al leproso le decía, quiero que estés limpio, y se sanaba. Al centurión, cuando se acerca, le dice, maestro, tengo mi compañero que está gravemente enfermo, está paralizado y sufre grandemente. Vamos. Y el centurión le dice, maestro, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. ¿Cuán grande es su fe de estos hijos que no encuentro en Israel? Por eso les digo que vendrán de oriente y de occidente y se sentarán con el padre Abraham, Jacob, Isaac, y los que realmente tenían que estar serán echados a las tinieblas.
lo que tú has creído que se cumpla. Y en ese instante se curó a distancia su compañero del centurión. Entró en la casa de la suegra de Pedro y tenía fiebre, tocó su mano y cesó la fiebre y empezó a servirles. Y nos dice el Evangelio con toda autoridad. Y se cumplió lo que dice el Evangelio y el profeta. Hizo suyo nuestras debilidades y cargó con nuestras enfermedades. Recuerdo también, por ejemplo, la curación de los 10 leprosos, ¿no? Por camino a Samaria, los samaritanos, se acercaron 10 leprosos y le dicen: Maestro, cúranos. Vayan, preséntense en lo que dice la ley de Moisés y vean lo que Dios ha hecho por ustedes. Y a medida que iban caminando, se dieron cuenta que estaban limpios. A lo cual un samaritano regresó a darle las gracias a Cristo. Y Cristo dijo: ¿no eran 10 los que fueron curados? Y tenía que ser un hombre de Samaria. Ve, por tu fe te has salvado. Y esto representa, pues, hermanos, nuestro agradecimiento siempre, por siempre y para siempre, a nuestro divino Padre Celestial. Porque de Él venimos. Recuerdo una frase muy bonita que nos dice la Divina Revelación: para comprender la grandeza de nuestro Creador, para comprender la grandeza de nuestro divino Creador, Padre Universal, solo basta estudiarse a sí mismo. Lo que decíamos en todo este programa: conócete a ti mismo. Sácate el mal que esté en tu corazón para no hacer daño a los demás. Hermanos, ¿quién no comete un error? Pero estamos para exhortarnos, para hacernos ver nuestros errores. Y esto no es maldad, es simplemente una oportunidad para avanzar juntos, darnos cuenta de lo malo que se está haciendo y podemos corregir, porque somos hermanos espirituales. Y recuerdo una frase muy bonita que Cristo decía: no, si tu hermano ha pecado contra ti, ¿cuántos hermanos cometen errores tremendos? El Evangelio dice, por ejemplo, no matarás, mata. El Evangelio dice, no con lo mundano, hacen alianza con cosas mundanas. Son errores. Llámalo, conversa con él. Y si te escucha, le habrás ganado a tu hermano. Lo aplicamos. Pero si no te escucha, llama a un testigo más y se solucione eso. Y si no les escucha, llámalo en asamblea y dilo. Y si no te escucha, será como para ti un pagano o un publicano. Se tuvo la oportunidad 3 veces, ¿no? Bueno, ya llegando al final de nuestra programación, quiero agradecer profundamente a la Santísima Trinidad Solar y a las oportunidades que nos brinda estos medios de comunicación para llegar a muchos hermanos en diferentes partes de nuestro planeta Tierra. Ahora, con toda esta tecnología de internet y todo eso, hermanos, realmente no hay límites. Y gracias por compartir. Queremos agradecer también a nuestros hermanos que están en el control de audio, aquí en Radio, por ejemplo, Costar, en Huaraz. Saludos cordiales a nuestros hermanos de Tacna, en Cusco, que están despiertos, que buscan el conocimiento, que buscan la perfección, con alegría, humildad y paciencia. Gracias, hermanos, paz profunda y hasta una próxima oportunidad. Muy buenas noches.